Bienvenidos a nuestra tercera sesión de promoción horizontal en nuestra comunidad de aprendizaje Información es Poder. Hoy vamos a analizar Ley General de Educación. Nos estamos basando en este criterio que señala que nosotros debemos de desarrollar nuestra práctica con base en los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Entonces hoy comenzamos con Ley General de Educación. Bienvenidos, espero que sea de utilidad para ustedes. Muy bien. Bienvenidos, buenas tardes. Es nuestra tercera sesión de Comunidad de Aprendizaje Información es Poder para el proceso de promoción horizontal 2025-2026 del estado de Chihuahua. El día de hoy teníamos como pendiente el análisis de la Ley General de Educación. Estuvimos la semana previa analizando artículo tercero. Y bueno, ¿cómo es que empezamos o de dónde es que sacamos estos materiales? ¿Por qué partir de ahí? Les comentaba que existe un documento que se llama Marco para la Excelencia en la Enseñanza. Ahí establece cómo es el perfil a través de criterios e indicadores que nosotros debemos de cumplir para desarrollar nuestra función apropiadamente, como un estándar básico. Entonces, el primero de ellos señala que nosotros debemos de desarrollar nuestra práctica con base en los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Y entonces, pues el artículo que establece todo lo referente a educación, pues es el artículo tercero. Cuando lo analizamos, vimos que la educación impartida por el Estado tiene 6 características. Vamos a recapitular. Ayúdenme a recordar cuáles son esas 6 características que ustedes y yo como parte del Estado debemos de garantizar en la educación que impartimos. Bueno, la educación debe ser, buenas tardes, maestra, debe ser gratuita, laica, obligatoria, de excelencia. No. Sí, pero no. Universal. Universal. Les faltan 2. Universal. Inclusiva. Una más. Pública. Pública. Aquí gracias. La maestra que participó primero nos señalaba sobre la excelencia. Bueno, sí, estamos obligados a impartir educación de excelencia, pero eso viene un poquito más adelante. Las 6 características de la educación que imparte el Estado son laica, gratuita, obligatoria, las de cajón de hace muchos años, pero además es pública, inclusiva y universal. Cuando vimos ese tema, desmenuzamos muy poquitito, muy por encima, en qué consiste cada una de ellas. Aquí en Ley General de Educación vamos a profundizar. Y luego, en torno a lo de la excelencia, bueno, esta es una diferencia que encontramos entre la reforma de Peña Nieto y la reforma que se dio en el gobierno de López Obrador. Con Peña Nieto, ¿qué decía en vez de excelencia? Educación De calidad. Educación de calidad. Y ahora nos lo cambian. No solo debe ser de calidad, sino que nosotros debemos de ofrecer excelencia. ¿Y cómo se entiende la excelencia según el artículo tercero? ¿Alguien se acuerda? ¿Les ayuda? ¿Por medio de igualdad sustantiva? No. Caliente, caliente, pero no. ¿Qué es la excelencia según el artículo tercero? Cuando se obtiene el máximo logro de aprendizajes. Así es. La excelencia, gracias, la excelencia entendida como el máximo logro de aprendizajes de nuestros alumnos. Entonces, nosotros vamos a ofertar educación que alcance el máximo logro de aprendizaje en nuestros alumnos. No las mejores calificaciones, sino que aprendizajes que lleguen al top. Entonces, también en artículo tercero vimos que, bueno, en esa reforma nos reconocen y viene la revalorización del magisterio. Estamos hablando del deber ser, no de la realidad que estamos viviendo. Y en el deber ser habla de el establecimiento de un sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Y que ese sistema
va a considerar 3 tipos de procesos. ¿Cuáles son esos 3? Admisión, promoción y reconocimiento. Admisión, promoción y reconocimiento. Nos dice que a través de estos procesos que serán públicos, transparentes y en igualdad de condición, nosotros vamos a poder ya sea adquirir una nueva plaza, que en eso consiste admisión, promovernos horizontal, verticalmente o en horas adicionales, perdón, que es el proceso de promoción, o participar en reconocimiento. Gracias. O participar en reconocimiento. Y luego de ahí se deriva la ley de Lusica, pero eso no nos compete para el examen. Entonces, dice que nosotros somos los principales agentes, ¿no? Los que hacemos que la educación pues cumpla con todos estos ideales. Somos los agentes educativos. De ahí deriva entonces analizar Ley General de Educación. Les voy a pedir, porfa, antes de empezar, que todo el mundo revise su micrófono que esté cerrado. Se escucha por ahí alguno, pero le voy dando hacia abajo y no encuentro quién es el usuario que lo tiene abierto. Si ustedes me ayudan con eso, va a ser mucho más ágil. Y entonces cuando quieran levantar, participar, pues nada más indican con su mano y le dan. Entonces, bueno, recuerden que esta sesión está siendo grabada para los compañeros del vespertino que no se pueden conectar en vivo y que luego la podrán ver en YouTube. Entonces, Ley General de Educación, la maestra Arely Padilla nos comparte esta presentación. Hoy por una situación médica ella no se puede conectar, pero me envió la presentación que corresponde al título primero, que es como la presentación de a qué va esta ley, sus disposiciones generales. Bueno, en su artículo primero, la Ley General de Educación nos dice que se garantiza el derecho a la educación, tal como este está reconocido en el artículo tercero y en todos los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte. Entonces, para ejercer este derecho a la educación, esto es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Lo que está establecido en esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República. O sea que todos nosotros estamos obligados a cumplir con estas disposiciones. Regular la educación que imparte el Estado, la Federación, los estados, la Ciudad de México, los municipios, así como los organismos descentralizados y aquellos particulares que cuentan con autorización de reconocimiento de validez oficial. Todo esto se considera un servicio público y está sujeto a la rectoría del Estado. La distribución social educativa que hace el Estado se funda en que éste está obligado a participar en el proceso educativo y que por ende tiene que aplicar los recursos económicos necesarios para poder cumplir con los fines y criterios de la educación que vamos a ver dentro de esta ley. En su artículo segundo nos dice que el Estado va a priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Lo pueden googlear o hagan memoria porque ya hablamos de esto. ¿Qué es interés superior? ¿Qué implica para nosotros desde la función que realizamos? Yo tengo que es un derecho a ser considerados como prioridad. Es un derecho a los niños a ser considerados como prioridad. Gracias. Así es, maestra Brenda. En todas las decisiones que tomemos en que estén involucrados los menores de edad, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ellos van a ir primero. Sus intereses, sus derechos, sus necesidades van por encima de cualquier otro motivo que nos impulse a tomar decisiones. Entonces, el Estado va a garantizar el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo este principio constitucional, es decir, que garanticen que los niños van a ir primero en cualquier decisión que nosotros tomemos. En su artículo tercero, Ley General de Educación señala que el Estado va a fomentar que exista una participación activa tanto de los alumnos, de los madres, padres de familia o tutores, maestras y maestros, pueblos indígenas, afromexicanos y en general de todos quienes constituimos el sistema educativo nacional.
Dentro del desglose de esta ley vamos a ver que incluso el mobiliario, las bancas, el pizarrón, el cañón con el que proyectamos, forman parte de este sistema educativo nacional. Todo esto es fomentar su participación activa para que podamos asegurar que se extienda el beneficio de la educación a todos los sectores sociales y a todas las regiones del país, con la intención de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de todos los habitantes. En su artículo 4, dice que la aplicación y vigilancia de que esta ley sea cumplida le toca a las autoridades educativas de la federación, las estatales, las de la Ciudad de México y las municipales. Y luego viene como un glosario de a qué nos referimos con autoridad educativa federal, que sería la SEP. En los estados es el ejecutivo de cada una de las entidades. En la autoridad municipal es el responsable, el ayuntamiento de cada uno de los municipios. Autoridades escolares se refiere al personal que lleva a cabo funciones de dirección, supervisión en las zonas o centros escolares. Y Estado es la Federación, Estado, Ciudad de México y los municipios. Les voy a compartir entonces el PDF donde continúa el análisis de este documento. Vimos capítulo primero, disposiciones generales, que es qué cubre, qué garantiza esta ley y un pequeño glosario para entender a quién se refiere cuando habla de autoridades. Bueno, continuamos. Estamos diciendo entonces que la educación es un derecho y que este derecho debe ser garantizado. Entonces, en su capítulo segundo, Ley General de Educación nos define cómo es que se va a ejercer este derecho en nuestro país. En su artículo 5 señala que toda persona tiene derecho a la educación, porque este derecho es el medio que tienen para poder adquirir, actualizar, completar y ampliar sus competencias, es decir, sus conocimientos, habilidades, capacidades y aptitudes, y que esto le va a permitir alcanzar su desarrollo personal y profesional. En consecuencia, va a poder contribuir a su bienestar y a transformar y mejorar la sociedad en la que forma parte. Al ejercer este derecho a la educación, se inicia un proceso que va a ser permanente y continuo, centrado en el aprendizaje del alumno. Y esto va a contribuir a que se desarrolle de manera integral y pueda impactar en una verdadera transformación social. Entonces, el derecho a la educación es un factor determinante para poder adquirir conocimientos que sean significativos y que esta formación que se le da de manera integral resulte positiva para la vida de las personas, que les ofrezca o les permita tener un sentido de pertenencia social y que este sentirme que formo parte de un grupo social se base en el respeto a la diversidad, porque este va a ser el medio fundamental para que podamos construir una sociedad equitativa y solidaria. Entonces, vamos a desmenuzar este párrafo. Dice que al ejercer el derecho a la educación empieza este proceso permanente que se centra en el aprendizaje del educando. Y nos dijo el artículo 3 que debemos de buscar el máximo logro de aprendizaje, es decir, excelencia. Entonces, nosotros vamos a hacer que nuestros alumnos ejerzan el derecho a la educación en búsqueda de ofertarles excelencia educativa, y el propósito de esto es contribuir a que se desarrollen de forma integral e impacten en la transformación social. Esta formación integral, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene cuando yo agarro mi programa y diseño mi plan? Platíquenme, ¿cómo entendemos esto? Lo vimos en el CETE pasado. El de febrero habló de esto, de formación integral. No sé si se refiere a que debemos de partir del contexto y eso se rescata del diagnóstico, pues de los intereses y necesidades de los alumnos. Ok, bueno. Sí, Integral, Sí, adelante. educar para la vida, educar para su vida diaria más que nada. Educar para la vida implica que nosotros les vamos a ofertar aprendizajes significativos, es decir, que no solo les sirvan dentro de la escuela, sino que afuera le ayuden a sobrevivir, ¿no? A enfrentar el día a día.
pero esta parte de la formación integral implica que nosotros tenemos que tener un dominio y un conocimiento de todas las áreas que se consideran en el plan de estudios para desarrollarlas de manera equilibrada, por decirlo de alguna forma. Es decir, no existe un campo formativo que tenga mayor peso, mayor valor que otro. Antes, a lo mejor ustedes están muy jovencitos, pero antes tuvimos en el 2011 la Reforma Integral de Educación Básica, la RIEB, ¿se acuerdan? Y entonces, a diferencia de ahora, la RIEB en su plan de estudios nos indicaba muy claramente que existían, ¿cómo les diré? Se llamaban estándares curriculares. Y estos estándares curriculares eran como lo mínimo que los niños deben aprender al salir de educación básica. Y entonces estos estándares curriculares se enfocaban nada más en 3 aspectos. ¿Quién se acuerda? Aunque teníamos 6 campos formativos, por ejemplo, en preescolar, solamente 3 tenían estándares curriculares que eran medibles. ¿Quién se acuerda? O están muy chavalos y no les tocó. ¿Eran los saberes, maestra? ¿El saber ser, saber hacer? ¿O me equivoco? No. ¿Se acuerdan que esa forma de trabajo estaba organizada basada pues en el desarrollo de competencias? Y estas se hacían se planeaba y se evaluaba a través de aprendizajes esperados. Pero una forma de nosotros medir el alcance de nuestros Lectura, alumnos, escritura y matemáticas. así es, lectura, escritura y matemáticas. Estos estándares eran puntos de medición para las evaluaciones internacionales, porque en esta reforma se hacía mucho hincapié en que teníamos que subir de nivel en PISA. Había mucho este boom de avanzar en PISA, de salir mejor en las evaluaciones internacionales. Y entonces nos dieron a conocer estándares curriculares. Y el error que cometimos muchos docentes, muchas escuelas fue, bueno, pues si esto es lo que necesitamos subir para pasar esas evaluaciones, dejo de lado los otros aspectos y me enfoco más en lectura, escritura, matemáticas y ciencias, que eran era lenguaje, matemáticas y ciencias los que se medían. Y entonces esta formación integral que nos dice la Ley General de Educación se dejaba de lado. Y entonces se le dio menos peso a otras áreas, otros aspectos como fue la educación física, el desarrollo socioemocional, las artes, que son importantísimas para el desarrollo integral del ser humano. Entonces aquí, en este párrafo, podemos desglosar y entender que al ejercer el derecho a la educación, aparte de hacerlo con excelencia, nosotros tenemos que darles conocimientos que les sirvan para su vida y que esto debe de contar con un equilibrio para garantizar un desarrollo integral en todas las áreas. Continuamos. Les encargo porfa los micrófonos. Hay 2 abiertos, pero no logro encontrarlos. Y luego, el Estado, o sea, ustedes y yo como parte del Estado vamos a ofrecer a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, es decir, igualdad sustantiva, acceso al mismo trato y oportunidades. ¿En qué momentos de la educación, del tránsito por la educación, nosotros tenemos que garantizar mismas oportunidades de aprendizaje? Aquí nos dice que esto es desde el acceso, desde que llegan con nosotros a la escuela. Entonces, yo voy a inscribir, tengan o no tengan CURP, tengan o no tengan registro, acta de nacimiento. Maestra Laisa, porfa, le encargo su micrófono. Gracias. En el tránsito, es decir, desde que ingresan a educación inicial y hasta que salen de educación media superior o superior, yo tengo que ofertar las mismas oportunidades de aprendizaje para que permanezcan también, para que avancen y preferentemente para que tengan un egreso oportuno del sistema educativo nacional. Y esto lo debo de garantizar con solo el hecho de que satisfagan los requisitos que establezcan las instituciones educativas. Es decir, si tenemos, no sé, las calificaciones mínimas, independientemente de si está al corriente con las cuotas y de otras cosas que luego le damos mucho peso.
y que hacemos que los alumnos no tengan las mismas oportunidades de aprendizaje entre sí. Entonces, al ser un derecho, toda persona va a gozar de él bajo el principio de intangibilidad de la dignidad humana. La dignidad humana tiene que ser garantizada por ustedes y yo como miembros del Estado. Todas las personas habitantes del país deben cursar educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Este artículo 6, a diferencia de nuestro vecino del norte, miren lo que dice. Todas las personas habitantes, no con nacionalidad mexicana, ¿eh? ¡Qué Todo- bonita! Sofía, Marisa, tu micrófono. Todas las personas habitantes del país deben entonces de cursar educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y vimos en esta reforma que se empieza a incluir la educación inicial. Entonces, si nos llegan niños migrantes, si nos llegan niños deportados, ahorita que está tan en boga este tema de la repatriación, todos ellos tienen derecho a recibir educación. Es obligación, entonces, de las mexicanas y mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establece la ley y participar en su proceso educativo, revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Este artículo 6 es de mis favoritos. Yo soy directora de un preescolar y entonces uso esta referencia cuando hago citatorios para reuniones o cuando tengo una situación difícil con una mamá, porque el artículo 6 los obliga a muchas cosas que luego se quedan solo en el papel. Fíjense lo primero. Los niños mexicanos menores de 18 años, okay, sus papás están obligados a que asistan a la escuela. ¿Cuántos de ustedes, de los aquí conectados, tienen problemas de inasistencia en sus alumnos? Yo creo que todos tenemos ese problema. Entonces, esos papás están obligados por ley a garantizar que sus hijos asistan para recibir educación obligatoria. Pero no solo es llevarlos. Este artículo 6 tan maravilloso y que a veces se queda en letra muerta, dice que están obligados a llevarlos, pero además los papás deben participar en su proceso educativo, revisar el progreso y desempeño que van teniendo y velar siempre por su bienestar y desarrollo. Es decir, están obligados a ir a las reuniones, a los talleres, a las actividades, a revisar las tareas, a estar al pendiente de qué está pasando con los niños. Apúntenlo ahí, artículo 6 de la Ley General de Educación. Y entonces cuando hagan citatorios, reuniones, cuando tengan debates con mamás, con papás, este es un argumento que nosotros podemos usar. Luego, si bien viene la obligación, pero no estipula cuáles serían las consecuencias legales de no cumplir con ella, bueno, pues eso los papás no lo saben tanto. Entonces nosotros hablemosles de la obligación que tienen. Y luego dice, educación inicial es un derecho de los niños. Es responsabilidad del Estado hacer conciencia sobre la importancia que tiene y garantizarla de acuerdo a lo que está establecido en esta ley. La obligatoriedad de educación superior le toca al Estado. Esa parte es el Estado el que está obligado a ofertar espacios para estudiar educación superior. Bueno, y entonces aquí, después del artículo 7, empieza a desglosar estas 6 características de las que hablábamos al inicio de la sesión, que vienen muy por encima en el artículo 3. Y aquí nos va a decir que además de ser obligatoria, recuérdenme hasta dónde es obligatoria estudiar. ¿Desde dónde y hasta dónde? Media superior, desde la inicial. Media superior de la inicial. Inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior son obligatorios de estudiar. Aparte de eso, otra característica es que la educación que sea impartida por el Estado, la que nos corresponde a ustedes y a mí, debe ser universal. ¿Por qué universal? Bueno, porque es un derecho humano y entonces los derechos le tocan a todas las personas. Son irrenunciables y son inalienables. Nadie puede decir, ay, no, yo ya no quiero el derecho a la educación, qué flojera. O yo no puedo llegar y quitarle su derecho a la educación a una criatura.
¿Qué implicación tiene esto? Bueno, cuando nosotros le negamos la entrada a un alumno porque no ha pagado cuotas, cosas bien absurdas a veces, educadoras que yo he visto o que tengo conocimiento, de que como el niño está llore y llore y llore, lo saco y cierro la puerta. Le estás negando el derecho a la educación y no te das cuenta que estás violentando un derecho humano. Entonces, este es universal, ni se los podemos quitar ni ellos lo pueden renunciar. Dice que la educación va a extender sus beneficios sin discriminación alguna, de acuerdo a lo que está dispuesto en el artículo 1 de nuestra Constitución, y que va a poner énfasis en el estudio de la realidad y de las culturas nacionales. Entonces ya es obligatoria, universal. Y su tercer característica, pues, es inclusiva. ¿Qué significa? Que la educación que ustedes y yo vamos a impartir debe de encaminarse a eliminar toda forma de discriminación y exclusión. Desde el programa de aprendizajes clave, en los principios pedagógicos, si hacen memoria, dice que nosotros teníamos que hacer como un, ¿cómo se llama esto de? Se me olvida. Lo que haces cuando te vas a confesar en la iglesia y entonces piensas en todos tus pecados. Eso mismo lo tenemos que hacer aquí, analizar en qué cosas nosotros estamos discriminando o en qué aspectos nosotros tenemos prejuicios. Cuando preferimos a la güerita peinada y hacemos a un lado al de los cachetes partidos y el moco seco, a los que van muy guapitos y hacemos a un lado a los que huelen a pipí. Cuando, como me cae bien la tesorera y me llevo con ella, pues primero ese niño y con más ventajas. Todas esas cosas que hacemos sin pensar y tal vez sin dolo son formas de discriminación y de exclusión. En todo esto tenemos que pensar cuáles son nuestros pecados, analizar nuestros prejuicios para eliminar cada una de estas formas de discriminación, así como todas otras, perdón, Reflexionar. ándele, reflexión, así como todas estas condiciones que hay alrededor y que luego se convierten en barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, nos toca atender cuáles son las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Al hacer esto, la cosa se pone un poco más complicada porque estamos muy acostumbrados a homogeneizar, a tener una sola planeación para todos, unas solas hojitas igualitas para todos, libros iguales, material igual, les forramos la cajita de colores igual, todo queremos igual, pero nuestros alumnos no son iguales. Sus capacidades, las circunstancias que los rodean, las necesidades y la forma en que ellos aprenden son distintas. Y luego, debemos de encaminarnos a eliminar las distintas barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan nuestros educandos. Pero a ver, ¿conocemos cuáles son los tipos de barreras para el aprendizaje? Los escucho. Ejemplos de barreras. ¿Cómo se clasifican estos? Las Según yo, maestra, estructurales, Jessica. creo que hay didácticas, actitudinales, las que recuerdo. ¿En qué consisten según lo que usted sabe? ¿Cuáles son las didácticas o en qué consisten? Pues las didácticas habla más como del trabajo que realizan las docentes en cuanto, valga la redundancia, en cuanto a su didáctica, o sea, los métodos de enseñanza. Quiero imaginar, bueno, lo poco que recuerdo, maestra. Gracias. Fíjense ahorita que tenemos esta reforma y que se nos presentan nuevas modalidades de trabajo, esto del trabajo por proyectos, y que luego hacemos flojera y no nos ponemos a investigar y analizar cómo son. Estamos esperando que nos capaciten, que alguien venga y baje la madrina y me diga cómo se hacen, eh, no sé, el proyecto STEAM, algo, que alguien venga y me diga. Y entonces sobre la marcha lo vamos haciendo. Esta es una barrera. En la forma en que yo estoy enseñando puede convertirse en una barrera para ciertos alumnos. Hablaba de las estructurales o las físicas, que son, a mí me pasó, tanto que doy y doy y doy estas capacitaciones y estoy a freír y freír con las barreras. Y el ciclo antepasado, si no me equivoco, estaba en el CIE organizando los grupos, tratando de que estuvieran más o menos equitativos, y entonces piensas en cómo es el niño,
Este niño tenía una discapacidad física, usaba un andador para apoyarse. Y entonces piensas en cómo es él y cuál maestra puede ofertarle mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y dije, pues en aquel salón, primer día de clases, llega el niño y va la maestra y me habla y me dice, oye, Elena, ¿qué crees? Yechua no quiere entrar al salón. Y yo, ¿por? Me dice, porque todos los salones tienen rampa menos el mío. Y volteo y sí había una rampa como a 1,20 m de la puerta, pero todos los demás lo tienen en la mera puerta y el niño estaba como de, ¿por qué voy a subir por la rampa de la ludoteca si tengo que entrar a mi salón? Y son cosas que nosotros dejamos pasar y es una barrera estructural. El niño tiene razón, él necesita una en cada puerta y entonces en la tarde inmediatamente le hablamos a un albañil y nos hizo el favor de poner la rampa para que el segundo día Yechua tuviera su barrera estructural estuviera eliminada, ¿no? Su barrera física estuviera eliminada. Nosotros estamos obligados a garantizar eso. Creo yo, en mi experiencia, que las barreras estructurales o físicas son las más fáciles, aunque cuestan dinero. El dinero es lo más fácil. ¿Por qué? Porque vienen estas otras de las que nos hablaba la maestra Jessica, las actitudinales. Cuando entonces te inscriben a una criatura y desde que la director te dice que este niño tiene tal condición o tal diagnóstico, tiene esta discapacidad, entonces tú haces tus ojos de, ¿y por qué yo? ¿Y por qué conmigo? ¿Y por qué en esta escuela? ¿Y por qué no te lo llevas para allá? Em, por ejemplo, mi jardín tiene USAER y es común que otras directoras hagan el comentario de, ¿por qué no se lo lleva ya? Pues si ellas tienen USAER. Esa es una barrera, la actitud que tú tienes o la actitud que tienen los padres de familia cuando tú les platicas. Oye, señora, pues sospechamos de este diagnóstico que le sugiero, le doy este oficio, mire, donde describo la conducta del niño, lo que yo observo, para que vaya, por ejemplo, al centro de autismo y le hagan una valoración y entonces la mamá, no, mi hijo no está enfermo, mi hijo no está loco, mi hijo no necesita. Esa actitud es una barrera para que el niño aprenda. Entonces llevamos actitudinales, estructurales, dijimos las de conocimiento o didácticas. ¿Cuál otra nos estará faltando? Si yo tengo un alumno, incluso con los niños autistas sucede, pero un alumno sordo, ¿Qué maestra ¿perdón? de aprendizaje? Bueno, todas son barreras para el aprendizaje, pero específicamente, ¿qué cosa impide que el niño aprenda? Ya dijimos las cuestiones estructurales o físicas, las actitudinales, las de conocimiento o didácticas, es decir, de la forma en que yo enseño o no. Materiales. Materiales, pues Las van de el contexto. ¿qué del contexto? Del contexto son como estructurales, ¿no? También. El Más contexto, bien se refiere a el contexto puede ser el contexto familiar, el contexto escolar, más o menos pero así. ¿qué del contexto familiar o escolar es el que impide que el niño aprenda? La actitud, el desconocimiento, eh, que no hay rampas, que no está pavimentado. ¿Qué? ¿Nos está faltando algo ahí? Las físicas. Son las estructurales o físicas, es la misma. Aquí les ponía yo el ejemplo de los niños autistas o de los niños sordos. ¿Cómo me comunico con ellos? Bueno, esta es una barrera, la barrera de comunicación del maestro hacia los niños. Cuando yo no conozco los pictogramas, por ejemplo, y entonces no puedo entenderle al niño ni él a mí, o cuando este niño requiere que yo me aprenda el lenguaje de señas y yo no lo sé, y entonces estamos trabados ahí. Pero también viene la barrera de comunicación cuando yo quiero entablar esta relación con los padres y explicarles a ver qué vamos a hacer, tomar acuerdos Las curriculares, maestras. también. Entonces son comunicación, curriculares, didácticas, físicas, estructurales, actitudinales. Hay un montón de cosas alrededor de estos niños, de todos los niños, que luego se convierten en una barrera para que ellos puedan aprender. Aquí hay que dejar muy claro
que las barreras para el aprendizaje y la participación no están en el niño. Esas las ponemos todos los que estamos alrededor. Maestra Carla, su micrófono. Gracias. Estas barreras están alrededor del niño y toca a nosotros, ustedes y yo, el Estado, eliminar estas barreras. Para poderlas eliminar, primero tenemos que identificarlas. Gracias. Nos faltarían las de la forma de trabajo, ¿no? Nuestras estrategias, nuestra forma de trabajo en sí a veces se vuelve una limitante, una barrera para que ellos aprendan. Sí, gracias. Al principio nos decía la maestra Jessica, si no me equivoco, sobre las barreras didácticas. Y yo les hablaba de que, por ejemplo, cuando no conozco ni las modalidades de trabajo o cuando estoy amachada a hacer todo para todos igual, esa es una barrera. La forma en que yo estoy enseñando, los materiales que yo estoy utilizando para trabajar con los niños. Y entonces a nosotros nos toca identificar estas barreras, reconocerlas y trabajar para su eliminación, para que así los alumnos puedan aprender y participar en igualdad de circunstancias. Voy a hacer un paréntesis. En el chat, el profe Juan Pablo pregunta, ¿el negar el derecho a participar en los eventos cívicos, culturales y deportivos también violenta los derechos de niñas, niños y adolescentes? Esto luego se vuelve polémico, ¿verdad? Pero si nos vamos al deber ser, luego ciertas convocatorias están violentando el derecho de los niños. ¿Por qué? Porque hacemos equipos representativos y entonces, por ejemplo, hablando de educación física, yo pongo el ejemplo de lo que he visto. Los profes se enfocan a ensayar a 6 niños que van a concursar. Bueno, y los otros 150 que están inscritos aquí, ¿ellos qué? Porque no se están, sí, yo entiendo que hay que potenciar talentos y demás, pero el derecho de los demás, cuando se hacen selectivos, cuando ensayas a la escolta y nada más a esos 6 y los demás y su clase y su oportunidad, ¿dónde queda? El negarles el derecho a participar en estos eventos también violenta su derecho, también violenta la participación, el acceso a la educación, el acceso a estas experiencias. Y entonces no lo comprendemos a veces, no nos damos cuenta que se violenta un derecho, porque luego nos gana esta necesidad de competencia, esta necesidad de que mi escuela tenga más medallas, más trofeos, que mi zona sea la mejor de la región. Y dejamos de lado lo que nos decía al iniciar la lectura de esta ley, que en toda toma de decisiones vamos a priorizar el interés superior de la niñez. No mi deseo como directora de que el Kinder Vasconcelos sea el que más medallas tenga y el que se las gane de todas. Entonces, bueno, cierro paréntesis, estamos desglosando lo que significa educación inclusiva. Entonces, el Estado debe de proveer recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos y, además, ser capaz de establecer educación especial y que ésta se encuentre disponible en todos los tipos, niveles y modalidades de educación. Esta educación especial se debe de proporcionar en condiciones necesarias a partir de la decisión y de la previa valoración que se haga por parte de los alumnos, las madres de familia, el personal docente o por una condición de salud. ¿Qué más dice el chat? Estructurales. Muy bien. Y luego ya llevamos obligatoria, inclusiva, universal y sigue pública. Es pública porque está siendo impartida y administrada por el Estado. Entonces, debe de asegurar que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación. Debemos de vigilar que la educación que se imparte por los particulares cumpla también con las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al sistema educativo nacional. ¿Cuántas veces o cuántas escuelas particulares conocen ustedes que ni siquiera utilizan los libros de texto que la SEP da? ¿Cuántas veces han visto que ni siquiera participan en las capacitaciones que para ellos son gratuitas y que debería ser un gran beneficio que hay que aprovechar? O que antes, por ejemplo, yo recuerdo que los particulares no iban a los consejos técnicos. ¿Por qué? Porque no suspendían clases. Incluso cuando se da el día de la descarga administrativa, no suspenden clases y hacen otra toma de decisiones distinta
que de pronto no cumple con estas normas de orden público que rigen el proceso educativo y que son parte del sistema educativo nacional y que están determinadas en esta ley que dijimos es de observancia nacional. Bueno, quinta característica, la educación que imparte el Estado, como es un servicio público que garantiza el Estado, debe ser gratuita. Y ojo aquí, vamos a desmenuzar a qué nos referimos con gratuito, porque en julio, agosto, por allá que hay que soltar billete para las cuotas, incluso los partidos políticos nos cuchilean a los padres de familia y les dicen que no permitan que les cobremos cuotas. Pero esto no es ilegal, aquí la ley nos dice, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación, ojo, que impida o condicione la prestación del servicio. Es decir, no está prohibido cobrarles algo. Lo que está prohibido es que si el papá no me pagó la cuota de mantenimiento o de sociedad de padres, yo entonces le retenga su certificado o no deje entrar al niño a tal clase o él no participa en la ceremonia de fin de ciclo y cosas así. Eso sí está prohibido, que yo condicione la prestación del servicio educativo ante cualquier pago. Eso es lo que está prohibido, no cobrar. Y luego, no se puede condicionar la inscripción, el acceso a las escuelas, la aplicación de exámenes, evaluaciones, entrega de documentos a los alumnos a que estos paguen alguna contraprestación. Y no puede afectar este pago en ningún sentido la igualdad en el trato a los educandos. En algún tiempo fui, pues todo lo que estuvo mi hija en la primaria, yo era, si no tesorera, presidenta, y ahí me la llevé. Y esos 6 años yo luchaba con las mamás porque había unas que decían, ah, no, pues si no pagó, que no entre. Ah, no, es que no cooperó para arreglar los aires, pues qué padre. Oye, ni modo que al niño que no pagó para arreglar el aire, porque ni es el niño, es su papá, al que no pagó lo siente en la puerta para que tenga calor o en la cancha, no es así. Yo no puedo condicionar absolutamente nada, ni la inscripción, ni el acceso, ni la evaluación, ni la entrega de documentos, ni afectar de ninguna forma la igualdad en el trato entre los alumnos a que el papá pague o no. Y en el inciso C nos dice que las donaciones o aportaciones voluntarias que hacen los padres de familia para la educación en ningún caso se entiende como contraprestación del servicio educativo. Nosotros, en el ámbito de nuestra competencia, vamos a definir cuáles son los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia. Bueno, platíquenme. ¿Qué mecanismo tenemos que regula el uso que se da a los recursos, por ejemplo, de sociedad de padres de familia? ¿Existe un documento? ¿Cuál es? Perdón, me repite la pregunta, maestra, por favor. Sí, en este artículo nos habla de las donaciones o aportaciones voluntarias que hacen los papás. Y dice que la autoridad educativa va a definir cuáles son los mecanismos para regular el destino, aplicación, transparencia y vigilancia del uso de estos recursos. ¿Cuál es el documento en el que nos dice qué hacer y qué no con dinero de sociedad de padres de familia? Pues será el reglamento de Asociación de Padres de Familia. Gracias, sí. En el reglamento de asociación de padres de familia nos indica bien claramente que sí se puede comprar y que no, que se factura, que no, y etcétera, etcétera. Entonces no podemos hacer gastos a discreción ni hacer lo que nos da la gana con ese dinero. ¿Qué dice aquí? Ay, Dios. Dice la incongruencia de aplicar el CISAT muy estandarizado. ¿Dónde queda la evaluación diversificada para los alumnos con alguna condición, etcétera? Bueno, el CISAT es parte de estos instrumentos estandarizados de medición que nos dicen cómo es que andamos en ciertas áreas de la educación y que sirven, nos guste o no, para ver en qué nivel nos encontramos y entonces eso hace que los países tengan acceso o no a ciertos préstamos, créditos y demás en las organizaciones internacionales de las que México forma parte. Entonces, es cierto, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, CISAT no considera estas distintas condiciones, discapacidades, diagnósticos, o incluso simplemente ritmos de aprendizaje de los alumnos. Está diseñada como para si la población estuviera homogeneizada y no es así.
Aparte que la forma de aplicación, cuando lo quisieron hacer en preescolar, era ridícula. Tenías que estar dando clases, pero al mismo tiempo que tienes a 25 niños adentro, tú tenías que sacar a otros sin distracciones y aplicarle esta evaluación. Es ridículo que en preescolar yo pueda soltar a 25 niños dentro de un salón y esperar que nada malo pase, que ninguna tontería suceda mientras yo estoy afuera con otro niño. O sea, claro que no. El de afuera está distraído, los de adentro están preocupados porque estoy afuera, ¿qué le estoy haciendo a ese niño? ¿Qué está pasando? Y maestra ya me pegó y maestra quiero hacer pipí. Entonces, ni se concentraba la criatura ni me concentraba yo, aparte de ser un instrumento totalmente estandarizado. Pero bueno, en el deber ser, que es lo que vamos a contestar en el examen, la ley dice que como somos inclusivos, vamos a diversificar nuestra enseñanza. Y por último, la sexta característica de la educación dice que lo que ustedes y yo trabajemos en las escuelas debe ser laico, es decir, que nos vamos a mantener por completo ajenos a cualquier doctrina religiosa. Creo que en la sesión pasada les platiqué un poquito de eso. Hay que hacer esta reflexión de qué estamos haciendo en las escuelas en el periodo de diciembre y regresando de vacaciones, rosca de Reyes, ahorita vacaciones de Semana Santa y luego que la Pascua y que no sé qué. Yo ya estuve viendo ahí unas hojitas con huevos de Pascua y demás. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese espíritu de catequistas? Eso no nos toca. Nosotros todo lo que hagamos debe de estar por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa. Pero como nos gusta decorar de Navidad y hacer un montón de cosas para que la escuela se vea bonita, justificamos nuestras acciones diciendo, es que los niños querían hablar del tema, es que los papás me lo están exigiendo. Son excusas por donde me la ponga, porque a los papás les hacemos caso nada más cuando así conviene a lo que nosotros necesitamos. Porque si un papá de preescolar viene y me dice, que está molesto porque su niño todavía no lee y escribe, entonces ahí sí, yo saco el programa y le enseño hasta dónde yo lo tengo que dejar y entonces sí está muy equivocado el papá. Pero si viene y me dice que si ya nos vamos a disfrazar para el festival de primavera o que si ya nos vamos a disfrazar para la pastorela, entonces sí no está equivocado y me conviene. Entonces nosotros, al menos en el deber ser, independientemente de lo que ustedes hagan en su escuela, nos vamos a mantener ajenos a cualquier doctrina religiosa. Les ponía el ejemplo de un ítem que decía sobre una pastorela y un niño que su religión no le permitía esta participación. ¿Qué debía hacer el maestro? Bueno, permitirle al niño ausentarse durante todos esos días, tenerlo sentado haciendo otras cosas mientras los niños participan en la pastorela, ponerle actividades en las que él no esté en el escenario, sino que nos ayude con vestuarios y escenografías, o cuarta, no hacer ninguna pastorela. ¿Cuál era la correcta? Considero que la cuarta. Gracias. No hacerla, porque este no es el catecismo, este no es el santuario de Guadalupe, no nos toca. Bueno, esas son las 6 características de la educación. Sí alcanzamos poquito. En su capítulo tercero, entonces ya empieza como a desmenuzar y a decir la Ley General de Educación, equidad y excelencia educativa y a definir a qué se refiere con estos conceptos. Dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con excelencia, con equidad y excelencia. Cada vez que veamos Estado con mayúsculas somos ustedes y yo, porque nuestras escuelas donde trabajamos son parte del Estado. Entonces, las medidas que se adopten para este efecto deben dirigirse prioritariamente a quienes pertenecen a grupos y regiones con mayor rezago educativo, quienes están más dispersos o tienen situaciones de vulnerabilidad debido a circunstancias específicas, ya sea de cuestión socioeconómica, física, mental, identidad cultural, origen étnico, nacional, situación migratoria o que estén relacionadas con cuestiones de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Luego, las autoridades educativas, de acuerdo a su competencia y para establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación en cada persona, con equidad y excelencia, tienen que desarrollar estas acciones. Bueno, habla de políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, coordinar con las autoridades programas de acceso gratuito a eventos culturales,
apoyar las disposiciones que se emitan para que estudiantes de educación media superior y superior que tienen alto rendimiento escolar puedan participar en programas de intercambio académico, establecer convenios para que las estancias infantiles permitan la incorporación de las hijas de hijos de estudiantes que lo requieran, pues para que ellos no interrumpan o abandonen sus estudios, dar a conocer y fomentar opciones educativas como lo son la educación abierta y a distancia, aprovechar las plataformas digitales, la televisión educativa, las TICs, para que todos podamos tener acceso a la educación, celebrar convenios de colaboración entre instituciones en los 3 órdenes de gobierno para impulsar acciones de mejora en las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Oigan, ¿qué viene en este tema a partir de la otra semana? El evitar ya la comida chatarra y cualquier producto que sea dañino a la salud. Y ya salió en el diario oficial de la Federación. Entonces, ahora sí viene la prohibición, ya empezaron a llegar oficios, tenemos que quitar hasta la publicidad de todos estos alimentos que no se consideran nutritivos o que pueden causar daño a la salud. Y mucho ojo ahí, muchachos, porque una vez que algo está prohibido, caemos en delito. Así que no nos hagamos los graciosos de que a escondidas, yo que soy tan coca-colera, de que a escondidas me la tomo y de que no sé qué, porque ya eso va a ser un delito. Y luego, fomentar programas de incentivos dirigidos a ustedes y a mí para, si nosotros trabajamos en localidades aisladas, en zonas urbanas marginadas o de alta conflictividad social, pues se fomente el arraigo en estas comunidades. En estos procesos de promoción, díganme de qué forma en las calificaciones se fomenta el arraigo en zonas de alta marginación. ¿Qué hizo el UCICAM ahí? Se les otorgó un puntaje extra. Sí, se da puntaje de acuerdo al tiempo que se haya permanecido en estas zonas en los últimos 10 años, sobre todo en promoción vertical. Entonces, esto es con la intención de que a los profes no les saquen a trabajar en estas zonas. Y luego, de forma gradual y progresiva, de acuerdo al presupuesto, ir estableciendo escuelas de horario completo, lo cual no entiendo porque lo que hicieron fue quitarlas en vez de ampliarlas, pero bueno, la ley dice que debieron haber puesto más escuelas de horario completo que tengan entre 6 y 8 horas diarias de jornada, porque según la ley, ellos creen que entre más tiempo estás en la escuela, más aprendes. La realidad es que no necesariamente es así. Nosotros debemos de hacer uso efectivo del tiempo. Esto venía desde la RIEP, aprovechar todo el tiempo en actividades de aprendizaje. Y entonces no necesitamos hacer estas jornadas de 6 o de 8 horas. Si estamos 3 en preescolar, que las 3 sean efectivas y que todo lo que yo planeé y todas las actividades se destinen a que el alumno aprenda. Bueno, pero la ley dice que vamos a estar mejor cuando tengamos escuelas de 6 y de 8 horas. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior y adoptar las medidas para que independientemente de la nacionalidad o de la situación migratoria que tengan nuestros alumnos, se ejerzan sus derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales. Ojo aquí, esto nos diferencia de nuestro vecino del norte. Aquí no importa la condición migratoria, mientras estén dentro de territorio nacional, ellos tienen derecho a ejercer en igualdad de circunstancias y gozar los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales. Y aquí nos dice que debemos de facilitar o de desarrollar estrategias que faciliten la incorporación y permanencia en el sistema educativo nacional. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia en servicios educativos públicos a niñas, niñas, adolescentes y jóvenes, estos que han sido repatriados y que ahorita nos van a llegar muchos más, ya sea que los hayan deportado o que regresen de manera voluntaria o tengan situaciones de desplazamiento o migración. Proporcionar libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para educación básica, garantizando su distribución.
y además fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Dijimos que la excelencia es, ¿qué? Máximo logro. El máximo logro de aprendizaje. Sobres. Bueno, nos quedamos entonces con el título segundo. Aquí nos va a hablar de la nueva escuela mexicana, y nueva escuela mexicana es algo que ahorita, por ejemplo, los de promoción vertical, ellos están obligados a hacer un curso de habilidades directivas y venían muchas preguntas sobre nueva escuela mexicana que los agarraron en curva. Entonces es importante aquí ponerle mucha atención. Vamos a quedarnos en este título segundo. Si ustedes gustan irle avanzando, le pueden dar una leída y con esto me arranco la siguiente sesión, que sería el jueves 20, si no me equivoco. Jueves 20 a las 5 de la tarde. Título segundo. Hasta aquí, comentarios, dudas respecto a lo que analizamos. ¿Qué dicen en el chat? Alguien que pueda leer el chat porque no se abre el mío. Allá. Dice, ¿En dónde puede ver los videos? estos videos de YouTube están en un canal que se llama Información es Poder. El logotipo es como una llavecita dorada. Ahí nada más usted lee en la descripción del video, porque en el mismo canal se suben los de vertical y los de horizontal. De horizontal hemos tenido 2 sesiones y esta es la tercera. En la primera analizamos la convocatoria, que fue donde definieron quién podía participar y quién no. En la segunda vimos Marco para la Excelencia en la Enseñanza y artículo 3º. Y en esta comenzamos con Ley General de Educación. Vimos todo el título primero. En la siguiente sesión del jueves vamos a ver título segundo para irnos adentrando a esto de la nueva escuela mexicana. Me estoy basando en Marco para la Excelencia en la Enseñanza y en la guía de estudios que se publicó el ciclo escolar pasado. UCICAM siempre tiene la fea costumbre de publicárselas una semana, unos 10 días antes del examen, y es tan extensa la bibliografía, pues que no les alcanza el tiempo. Por eso es que yo empiezo con mucha antelación. Si no tienen algún otro comentario, pues cerraría aquí la sesión. ¿Sí? Sí, maestra. Sale pues. Entonces les Muchas agradezco. gracias. No, Gracias, gracias. maestra. Les agradezco su tiempo y su participación y nos vemos el siguiente jueves. Más adelante en la noche o mañana temprano les pongo el link en el grupo de WhatsApp para que puedan sus compañeros ver la transmisión en YouTube. Gracias, maestra. A sus órdenes. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bonita tarde. Igualmente, Muchas gracias, maestra. a sus órdenes. Muchas gracias. Cerramos así nuestra tercera sesión, promoción horizontal 25-26 para el estado de Chihuahua. De tarea llevamos continuar con el análisis de Ley General de Educación, título segundo para adentrarnos al tema de la nueva escuela mexicana. Nos vemos el siguiente jueves a las 5 de la tarde.